Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la asesoría del espacio académico de sistematización de proyectos de intervención pedagógico, centro de tutoría del municipio del Doncello. Básicamente, como esta es una asesoría, vamos a abordar con básicamente los elementos que son necesarios para dar cumplimiento al producto del primer momento de interaprendizaje. En la clase anterior y en los videos anteriores hablábamos de que Profe. era necesario. No, silencia, por favor. Sí, sí, porque es que por allá se le escucha el loro a la güey. Ya las voy a silenciar. ¿Listo? Ok, ya están silenciados. Hablábamos de que el primer producto de interaprendizaje era la continuación del auto, sino que se le agregaba en un último ítem, en un último aspecto, una reflexión, ¿sí? Los aspectos de la reflexión pedagógica a nivel de la sistematización. En algún momento, pues surgió el compromiso de dejarles cómo hacer esa reflexión, hacer esa sistematización. Por ahí me hicieron el reclamo porque pues subí el video, aproveché el video que había hecho con los estudiantes de Florencia, explicándoles cómo hacer esa reflexión, y entonces me hicieron el reclamo que porque les explicaba mejor a los de Florencia que a los de Doncello, ¿sí? Pero pues hay que tener en cuenta de que la idea es que, por ejemplo, los videos que yo les produzco a ustedes de estas clases, también lo miran los estudiantes de Florencia para complementar. De pronto en ese momento estaba más inspirado, fui más claro al explicarles a ellos cómo hacer esa reflexión, ¿sí? Sin embargo, vamos a retomar, ya como ustedes miraron los videos, de pronto vamos a abordar inquietudes que hayan surgido con respecto al video y a la explicación que les voy a dar en este momento, ¿sí? Entonces, hemos hablado de que siempre el proceso de sistematización o dentro de un proceso de sistematización es vital, es importante, es lo primero que debemos de hacer, tener claros estos tres elementos: el objetivo, el objeto y el eje de la sistematización, ¿sí? Que ya lo hemos abordado en varias ocasiones, ¿sí? Y que hemos también hecho la claridad de que muchos de estos elementos, o por lo menos los dos primeros, que es el objetivo y el objeto de la investigación, perdón, de la sistematización, ya lo tenemos identificado porque son los mismos de la investigación, o en el caso de que estén trabajando un proyecto alterno, del proyecto de aula que están trabajando, ¿sí? Recuerden que aquí ustedes tienen que hacer sus adaptaciones en el sentido de si trabajo proyecto alterno o estoy enfocando al proyecto de trabajo de grado, ¿sí? Entonces, ese aspecto yo creo que ya está aclarado. El objetivo de la sistematización siempre responde a qué o para qué nos va a servir la sistematización, ¿sí? Entonces, yo les digo siempre, eso se relaciona directamente con el objetivo de la investigación o del proyecto de aula. El proyecto de aula, por ejemplo, o el proyecto de investigación siempre dice fortalecer las competencias comunicativas de los niños. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a sistematizar? Pues el fortalecimiento de las competencias comunicativas. Ahora, el objeto, ¿de quiénes? De los niños, o sea, ¿con quiénes vamos a trabajar? Con los niños. ¿De qué institución? Ya tenemos identificadas las instituciones. Todos los proyectos de trabajo de grado y todos los proyectos de aula tienen una contextualización, ¿cierto? Con los niños del grado primero de la institución educativa Julanito de tal.
Entonces, cumplimos con esos aspectos. Ahora, la duración, ustedes tienen las duraciones establecidas ahí, bien sea por los tiempos de las secuencias didácticas, por las semanas de práctica, por lo que han propuesto en la opción de grado. ¿Sí? Alguien me hacía esa consulta. Ah, es que el proyecto de grado sí dice, o la propuesta de PTG sí dice, 12 meses, ¿sí? Pero el proyecto de aula no lo dice. El proyecto de aula sí lo dice, en el sentido de cuánto tiempo duran las prácticas. 72 horas, ¿cierto? Para ustedes creo que son 72 horas, ¿sí? Esas 72 horas las dividen en una cantidad de semanas de práctica. ¿Cuántas semanas de práctica? 8 o 10 semanas de práctica. ¿Me mueven ahí la cabeza? ¿Son 8 o son 10? Son 10, ¿cierto? Son 10 semanas. Listo. Entonces vean que esa parte de ubicación geográfica, ¿sí? Está dada, la institución, los niños, y está dado también los tiempos, ¿sí? En semanas, en meses, está dado. Entonces es fácil trabajarlo. Ahora, el eje de sistematización, ¿cierto? Ustedes lo tienen identificado desde el semestre pasado, desde el objeto desde el instrumento de intención curricular, que básicamente también se relaciona directamente con el objeto de la investigación, ¿sí? Entonces, aquí la ventaja es que ustedes a ese eje de sistematización o ese objeto de sistematización le han establecido unas categorías, ¿sí? Desde la oralidad, desde las competencias ciudadanas, desde las competencias matemáticas, ¿qué otro se me escapa? Desde las competencias ambientales, todos le han establecido categorías, ¿sí? Y esas categorías muchas veces también tienen unos elementos más pequeños, unos indicadores, ¿sí? Algunos han, dentro de lo que yo les he podido leer, les he podido revisar, algunos tienen un eje, ¿sí? Tienen unas categorías y esas categorías tienen unos ítems, algunos los llaman subcategorías, otros no los tienen, listo, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Porque también depende de ese objeto, o perdón, de ese objetivo de investigación o de sistematización que tienen. Algunos sí pueden llegar a desmembrar un poquito más cada una de esas categorías, otros no lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, eso sí depende de lo que están sistematizando o de lo que van a sistematizar cada uno de ustedes. Ahora, bueno, eso es básicamente lo que estábamos hablando, la representación de lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿sí? Donde tenemos el objeto de la sistematización, que es el mismo objetivo de la intervención o similar al objeto de la investigación. Tenemos el objeto de la sistematización o de la intervención, que pues es la ubicación, la experiencia, lo que hablábamos. Y el eje, que es el tema, son las categorías o son los ítems, o como ustedes lo llaman en algunas propuestas, aparecen como subcategorías. Entonces, ahí están representadas, que era básicamente, esta diapositiva era básicamente lo que estábamos hablando hace un momento. Ahora, ¿qué pasa? Para poder hacer esa reflexión que hemos quedado de que va a ser una secuencia didáctica, ¿sí? Que hago la claridad porque por ahí me abordaron desde el comité de currículo de que cómo era esa cuestión del análisis de una secuencia. Vuelvo y les hago la claridad. La secuencia tiene que ser una secuencia que ustedes ya hayan implementado, ¿sí? No es una secuencia inventada, es una secuencia que ustedes ya hayan implementado el semestre pasado. Bien pueda ser una secuencia del trabajo de grado o del proyecto alterno que realizaron el semestre pasado. Pero que aquí lo ideal y el requisito básico es que haya sido una secuencia ya implementada, ¿sí? Porque en cierto modo es complejo hacer un análisis, bueno, el análisis se puede hacer de una secuencia que no ha sido implementada, pero la reflexión sí es muy complejo hacerla
si yo no he hecho la implementación. O sea, yo sí puedo hacer un análisis de una secuencia no implementada, ¿sí? Pero no puedo hacer la reflexión de algo que no he implementado. Entonces, para que exista esa claridad. ¿Listo? Ahora, mi sugerencia es, como tienen que coger una secuencia, listo, tomen una secuencia ya implementada, lo que hablábamos hace un momento, pero ¿cómo voy a hacer yo ese análisis y esa reflexión? Uno diría, bueno, yo lo hago desde las categorías que yo tengo. Sí, de ahí hago yo mi análisis. Entonces, para yo analizar mi secuencia didáctica, yo tomo mis categorías de análisis o mis ítems o subcategorías, ¿sí? Entonces, tomemos un ejemplo, el que tiene que ver con la oralidad, ¿sí? Aquí hay alguien que tenga proyecto de oralidad. No. ¿Hay alguien con proyecto de oralidad? No. ¿Alguien con proyecto de competencia ciudadana? Sí. ¿Sí? Regálame de competencias ciudadanas el eje de la sistematización. ¿Ellas? El eje de la sistematización Sí. sería fortalecer la competencia ciudadana, el fortalecimiento de la competencia ciudadana. Bueno, entonces fortalecer la competencia ciudadana. Y las categorías. Pero en este caso sería solo de una secuencia, ¿cierto? No, dámelas en general. En Bueno, general, ahí viene, ahí, dámelas en general. pues sería pues la comunicativa, la integral, la emocional. Son 4. Emocional. Y pues por cada una de ellas Y la última, no me enrede. Que te espere, profe. Comunicativa, integral, emocional y... La compañera de NET. No me acuerdo. ¿Algo así? ¿No es Mira, eso? tengo acá. Bueno, dejémoslo en 3. Porque ni el director se acuerda cuál es la otra. Qué falta de glamour. Espera, yo me No. acuerdo. Vaya diciendo. Ojo, ustedes son los expertos en los temas de investigación que están abordando. Bueno, entonces tenemos un eje de sistematización que tiene que ver con fortalecer la competencia ciudadana. Tienen unas categorías de análisis, ¿sí? Para este caso, la comunicativa, la integral, la emocional y una cuarta, llamémosla la social, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa? Profe, Muchos de quite ustedes, otra vez que se escucha mucha bulla. ya les voy a cortar entonces los micrófonos. Muchos de ustedes lo que han hecho en sus planes de acción es coger cada una de estas categorías y volverlo un momento dentro del plan de acción. Y de ahí, de esos momentos del plan de acción, generaron secuencias didácticas. Entonces, muy probablemente, en esta propuesta, 2 secuencias didácticas promueven directamente lo que tiene que ver con comunicación. Otras 2 secuencias didácticas promueven todo lo que tiene que ver con la integralidad o con lo integral. Y 2 secuencias didácticas con lo emocional. ¿Estamos en lo cierto? La mayoría lo han hecho de esa forma. Entonces van abordando momento a momento desde las categorías la competencia, ¿cierto? O el objeto de la investigación, el objetivo de la investigación, en este caso, pues el objetivo de la sistematización o el eje de la sistematización. ¿Qué pasa? Entonces, si lo han hecho de esa forma, ¿sí? La primera secuencia o las 2 primeras secuencias obviamente hablan
o fortalecen, buscan fortalecer esa competencia, ciudadana única y exclusivamente o en su gran mayoría desde la comunicación, ¿sí? Entonces, el análisis se tiene que hacer desde la comunicación, ¿sí? Entonces, desde la comunicación, entonces la comunicación pues debe tener unos ítems, que es el diálogo, que me imagino que son los roles, volvamos a una comunicación clásica, el emisor, el receptor, el canal, que todo eso se cumpla, que sea de forma asertiva, porque creo que esa comunicación desde las competencias ciudadanas es desde lo asertivo, ¿sí? Entonces, que eso se dé. Entonces, ese análisis que yo hago es si lo que yo hice de planeación atendió, por ejemplo, a fortalecer una comunicación asertiva. ¿Se da? ¿No se da? ¿Cómo se dio? ¿En qué momento se dio? ¿Por qué se dio? ¿Sí? Entonces, es también, en algún sentido, desde ese análisis y desde ese ítem que yo tengo, a hacerme como unos cuestionamientos e ir mirando si lo cumplo, si no lo cumplo. Y por ejemplo, como somos tan pegados a la estrategia didáctica o a las didácticas, si lo que yo propuse, si la manualidad, si la canción, si el ejercicio, por ejemplo, no sé, una obra de teatro, o la asignación, por ejemplo, de unos papeles o unos diálogos, porque es comunicación, si los diálogos que se propusieron fueron pertinentes y promovieron la comunicación asertiva, ¿sí? Desde ahí yo hago mi análisis. Ahora, ese análisis va pegado, digámoslo así, a esas categorías y a esos ítems. De ahí no me tengo que salir. ¿Qué pasa? A veces yo hago o miro que cuando yo hago mi análisis, la actividad fue muy abierta, muy amplia, muy general, ¿sí? Y le apunté a otros elementos, como por ejemplo esas competencias transversales que están planteadas en el instrumento de intención curricular. Entonces, ya después de que yo abarco la categoría principal y los ítems principales de mi investigación, puedo continuar hablando de los aprendizajes que se transversalizaron, ¿sí? Entonces, desde mi análisis, se transversalizó las competencias, a pesar de que se está trabajando la competencia ciudadana, transversalmente se fortalecieron las competencias comunicativas, ¿sí? A nivel del diálogo, porque obviamente si estoy trabajando comunicación, pues estoy transversalizando también la competencia comunicativa. Estos diálogos que se promovieron desde la primera secuencia didáctica se hicieron a través de un ejercicio donde los estudiantes hacían una representación teatral de los animales del bosque. Entonces se trabajó el arte, ¿sí? Entonces se transversalizó las competencias desde artística o desde la actividad rectora del arte, ¿sí? Entonces es como comenzar a analizar qué tanto abordé directamente e indirectamente, ¿sí? Ese es el análisis que yo hago. Voy a abrirle los micrófonos. ¿Sí estoy siendo claro? ¿O sigo explicándoles mejor a los de Florencia? Ah, yo pensé que era el gallo. Pegando al muchachito. Sí, esa fue Andrea que le cascó al chino. Ay, su madre. Ya le dieron al muchachito. Profe, pues yo viendo el video, yo creo que yo había entendido como de otra manera, o no sé si estoy equivocada. ¿Por qué? Pues porque yo, pues según lo que yo entendí, es que pues a partir del análisis que nosotros íbamos a hacer, nosotros íbamos como a redactar o a
sí, a decir si las categorías, si se estaba cumpliendo o no a través de esa secuencia con las categorías planteadas. Eso era lo que yo había entendido. Sí, claro. Y si de pronto a través de la secuencia se había abordado de pronto el tema de investigación, o sea, el tema de investigación no, el tema, digamos, acorde con el de la docente, el tema a desarrollar, porque usted decía en el video que a veces se planteaban actividades que se salían, que iban fuera del tema. Entonces pues yo lo tomé como desde ese punto de vista, el análisis, ¿no? Del cómo se habían abordado, digamos, las categorías de análisis, porque pues nosotros del plan de acción lo hicimos acorde fue a los objetivos, no tanto a las categorías, sino a los objetivos del PTG. Entonces yo lo tomé como más si se habían abordado las categorías a través de esa secuencia y cómo se han logrado el desarrollo de esas categorías. Sí, claro. No sé si de pronto estoy equivocada. Lo que pasa es que, claro, en primera instancia yo tengo que analizar la secuencia didáctica o el taller desde las categorías, ¿sí? Pero estoy tratando de ir un poco más allá, ¿sí? Porque es que muchas categorías o son muy generales, ¿sí? Porque es que eso también lo identifica uno cuando la categoría es muy general o cuando la categoría es muy específica. Entonces, muy probablemente cuando la categoría es muy general, tiene ítem, ¿sí? Tiene paticas. Digámoslo así, subcategorías. Subcategorías, exacto, ¿sí? Entonces, como hay categorías que son muy puntuales, que son muy específicas, entonces, cuando la categoría es muy específica, casi que uno dice, ¿se cumple o no se cumple? ¿Y de qué forma se cumplió? Entonces, yo me quedo en el análisis como muy corto, ¿sí? Entonces, hay que prevenir, digámoslo así, esos aspectos porque o los puede llevar a un análisis, como les decía, algunos, no todos, tienen que las dos primeras secuencias didácticas abordan, o las tres primeras secuencias didácticas abordan la misma categoría, ¿sí? Y si usted planeó bien una actividad, ¿sí? Atendió a esa categoría, casi que terminan diciendo lo mismo en el análisis de la primera secuencia, de la segunda secuencia y de la tercera secuencia, ¿sí? ¿Qué sería lo que haría la diferencia en ese análisis? Muy probablemente las competencias transversales que han abordado, ¿sí? Esto es pensando en todo eso que yo les leo, ¿sí? Algunos directamente lo van a hacer desde la categoría de análisis y van a tener mucho que hablar, ¿sí? Van a tener mucho que hablar. Otros van a tener que apoyarse de esos subítems, perdón, de esas subcategorías que tienen, ¿sí? Pero otros van a tener que apoyarse, no van a tener que hablar desde los ejes transversales que abordaron, ¿sí? Sí, o sea, estoy tratando de darles a todos una riqueza, digámoslo así, para el Dependiendo de las análisis. categorías. Dependiendo de las categorías. Es que es tan complejo decirles, apóyense única y exclusivamente de las categorías, porque yo sé que hay categorías que son fuertes, hay categorías que son generales, hay categorías que son muy específicas. Inclusive, yo sé que aquí hay trabajos que tienen categorías y subcategorías, ¿sí? Entonces, porque he leído esos planes de acción y todo eso, es que me toca irme un poquito más allá, ¿sí? Y como ya también les he visto los planes de acción, sé que algunos planes de acción de alguna forma no atendieron en su totalidad al eje de la sistematización o al objetivo de la sistematización, sino que se fueron más por el lado de la estrategia. Entonces ahí tienen que echarle mano al análisis de las competencias transversales que habían identificado, ¿sí? Entonces hay muchas condiciones, ¿sí? Y de ahí de pronto la diferencia con el otro video. ¿Listo? Sí, porque en el otro
otro video, pues yo estaba confundida ahorita porque usted ahí en el otro video no nombró, no mencionó, digamos, la transversalidad, que eso fue lo que tal vez faltó, porque ¿Por yo lo qué? miré, ese video lo miré como 4 veces y por ningún lado escuché la transversalidad. ¿Saben por qué? Porque es que los estudiantes de Florencia no No hicieron, hicieron el instrumento curricular. exacto, no hicieron el cuadro del instrumento de intención curricular. Entonces, ellos no tienen dentro de su eje, dentro de su trabajo, dentro de sus elementos para análisis, no tienen competencias transversales. Ellos no hicieron el instrumento de intención curricular. Entonces, ¿yo para qué les voy a hablar a ellos de competencias transversales si no las identificaron el semestre pasado? ¿Sí? Ustedes sí lo hicieron. Yo sé que ustedes lo hicieron y que las tienen en el cuadro y que muchas de ellas están representadas en el plan de acción. Entonces sí tienen la posibilidad de tomarlas, de analizarlas, y eso les permite enriquecer esos análisis, y no van a ser análisis que van a salir de medio párrafo, ¿sí? Sino que, listo, analizo la categoría, analizo las subcategorías si tengo subcategorías, ¿no? Y después me voy y analizo las competencias transversales que he promovido. Si yo como jurado leo que hacen ese análisis de esa forma, de que hay una riqueza, de que hay de dónde tomar para analizar, yo digo, listo, están haciendo un análisis a fondo, tienen elementos, no están desaprovechando nada, ¿sí? Y esa es la diferencia que hay ahí, que es un poco más allá, ¿sí? No solamente llegar a la categoría, sino a las competencias transversales que han sido propuestas. Aunque algunos no tienen competencias transversales tan fuertes ni que merezcan ser tan analizadas como otros, ¿sí? Porque eso también es la diferencia en los trabajos. Profe, de pronto cabe la posibilidad de pues, que las personas que ya hayamos hecho ese análisis usted nos pueda revisar para de pronto mirar si de pronto nos falta algo o pues como dieron plazo hasta el 10, entonces a ver si de pronto usted nos lo puede revisar y así nosotros a ver ¿Tienes si... una ahí? ¿Tienes un análisis ahí? Creo que sí, pero no sé cómo achiquitar esto. Con la tecla de ventana. Envíamelo al correo. ¿Listo? Mientras que yo voy hablando acá. Listo. Entonces, ese es el análisis. Ahora, ¿cómo hacer la reflexión? Yo la reflexión les propongo, y es una forma muy sencilla de hacerlo, es a través de preguntas. ¿Sí? Entonces, el análisis yo lo hago desde las categorías. ¿Sí? Y la reflexión yo lo hago con unas preguntas que yo me hago, ¿sí? Yo lo establezco acá como mis criterios o valores, pero pues son preguntas que yo me hago, ¿sí? Yo tomé como ejemplo las preguntas que tienen que ver con las intenciones del ciclo de formación de ustedes, que siempre ha sido lo de las estrategias innovadoras, lo de la transformación, que también están en las lecturas. Entonces yo me pregunto, ¿qué estrategias innovadoras? ¿Sí? Entonces, ¿cómo cómo generó transformación de los procesos? Y el ¿cierto? ¿Qué cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Entonces, desde mi reflexión yo digo, realmente estábamos hablando de la competencia ciudadana, ¿no? Desde la comunicación, y les puse un ejemplo de un diálogo. ¿Qué tan innovador fue desde mi reflexión que yo hago hacer un diálogo a través de una obra teatral? ¿Sí fue innovador? ¿No fue innovador? ¿Sí lo aceptaron los niños? Entonces, ahí es donde yo comienzo a responderme la pregunta, ¿sí? Entonces, fue innovador porque los niños nunca habían, nunca habían desarrollado esas actividades del juego de roles, nunca lo habían llevado a un ejercicio académico donde
asumen la postura o la representación de un personaje histórico, de un personaje animado o de un ser de la naturaleza, por ejemplo, en el caso de que haya sido la representación de un cuento de los animales, siendo esto un ejercicio que les permitió a ellos ubicarse en otros roles, jugar como lo plantea Huizinga, bueno, como lo plantea Julanito de Stal, se convirtió en una experiencia significativa desde lo que plantea Ausubel, permitió el desarrollo de las zonas próximas como lo plantea Vygotsky. Entonces miren que ahí ya comienza uno a darle esa riqueza a esa reflexión desde unas posturas, no solamente desde lo que yo veo, ¿sí? Sino que también comienzo a utilizar todos esos elementos conceptuales y teóricos que deben de estar dentro de mi diálogo, ¿sí? ¿Cómo se dio la transformación? Entonces, hablemos de la obra Profe, teatral. ya se lo envié, pero se lo envié al Listo. correo No importa. UDLA, creo que. Listo, no importa. ¿Cómo generó transformación? Pues se pasó de un aula tradicional donde las sillas Una están clase organizadas por tradicional. filas y columnas, donde el profesor es el que tiene El control. el control del aula, donde es el primero que habla y el último que termina los diálogos. Esta transformación se debió a que los niños tomaron una participación activa dentro del aula de clase, donde la personificación de cada uno de los personajes de la historia del cuento permitió que el niño en su momento tuviera el control y recibiera la atención de todos sus compañeros dentro del aula de clase. Esto permitió una interacción social desde las zonas de desarrollo próximo, desde la teoría sociocultural, como lo plantea Vygotsky, les resultó significativo porque comprendieron dentro del aula de clase que el docente, y para el docente también resultó un proceso transformador porque lo permitió comprender que los niños también tienen unos saberes previos. Bueno, todos unos elementos ahí. Ahora, ¿qué cambió en el proceso de enseñanza? Lo volvió dinámico, lo volvió interactivo, lo volvió bidimensional, porque no solamente aprendieron los niños, sino que también el docente aprendió que si les permite a los estudiantes participar, ellos van a poder tomar en algún momento la batuta de todo el proceso, como se evidenció cuando el niño Julanito o el niño X les pidió a sus compañeros que hicieran silencio para poder manifestar sus ideas con claridad y poder darse a entender, ¿sí? Que es un aspecto fundamental dentro de la competencia ciudadana, el respeto en el uso de la palabra cuando se dan los procesos de comunicación. Entonces vean que ahí yo ya pego, ¿sí? Todo eso y respondí a unos criterios que yo establecí para hacer mi reflexión. La invitación a que esa reflexión, cuando vayan a comenzar el proceso de reflexión, digan cuáles van a ser esos valores o esos criterios que ustedes van a utilizar para la reflexión o esas preguntas que ustedes se van a hacer para responder dentro de la reflexión. Yo he planteado estas, que las he inclusive planteado, digámoslo así, hasta con errores de redacción, con el fin de que ustedes no utilicen los mismos criterios o los mismos valores para analizar la secuencia. La invitación es a que ustedes mismos construyan estos valores o estas preguntitas para hacer sus reflexiones. Obviamente, la invitación a que piensen desde si ha sido innovador y qué ha generado de transformación. Pero entonces el cómo, el para qué, que son como los elementos claves aquí en las preguntas, ustedes los pueden modificar, ¿no? ¿Cómo se dan las estrategias innovadoras dentro de la secuencia didáctica? ¿Por qué se generó transformación en el proceso de enseñanza? ¿Cómo se dieron los cambios a nivel de los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Sí? O sea, ahí ustedes pueden jugar construyendo sus propios criterios para la reflexión
de cada una de las secuencias didácticas. Pero, profe, Ya les voy a abrir el micrófono a los que no lo tienen abierto. Ya. ¿Listo? ¿Quién iba a hablar por allá? está escuchando feo. Profe, Señora. estos criterios o esas preguntas se van dando ahí dentro de la reflexión o hay que como mostrarlas antes de uno empezar a dar la reflexión. Como están aprendiendo, ¿sí? A mí Sí. me gustaría que me las colocaran antes, ¿sí? Al Ya. inicio. Entonces, como un subtítulo, bueno, análisis de la secuencia. Entonces, hacen el análisis. Después un subtítulo que diga reflexión. Y entonces, antes de comenzar la reflexión, me digan cuáles van a ser los criterios de reflexión. O sea, cuáles van a ser las preguntas que van a responderse con esa reflexión. ¿Listo? Entonces, Ya cuando ustedes subtítulo, se vuelvan cancheras y sobre todo en el ejercicio de los trabajos de grado, obviamente uno no coloca en la parte de arriba cuáles son esos criterios, ¿sí? Sino que los va Otros criterios presentando sí dentro los del va. texto, ¿sí? Los va presentando dentro del texto ya. a medida. Pero aquí entonces ustedes me los van a colocar arriba para yo poderlos identificar y mirar a ver si efectivamente responden las preguntas que se están haciendo. Profe, entonces, ¿cómo es que coloca criterio, o, bueno, como subtítulo y después la reflexión como tal, ¿cierto? No entendí. Análisis, primero el análisis desde sus categorías. Sí, Y después primero sí, el análisis desde sus categorías. Después pasan a hacer la reflexión. Entonces, Sí. colocan un subtítulo, digámoslo así, reflexión. Pero antes de comenzar la reflexión, el texto de la reflexión, me colocan cuáles van a ser las preguntas que van a orientar esa reflexión. ¿Listo? Bueno, gracias. Ok. Bueno, vamos a ver si podemos abrir la... Ve, ya han aparecido. Descargar el correo. Voy a abrir el correo, perdón, para buscar la secuencia. ¿Mataron el gallo que se quedó callado? yo Yo creo que no ya se era conectó hora. la del gallo. Ay, no, no está. Emi, No, ¿estás no ahí? está. No, no está. No, no se conectó la del gallo. Le dieron tanta hora que ya no se conectó. No, pero es que ese gallo parece que hubiera cogido el micrófono y hubiera cantado ahí. Uy, Estaba eso cantó como en chimba, sí. Y habían Como no lo gallitos, dejan ¿no? participar, pobrecito. El ¿Quién era gallo con ese el ganas de usuario? hablar y no. Por ahí también habían gallitos, habían otros pequeñitos. ¿A usted le alcanzó a ver el gallito chiquito? No. Es por el sonido, Identifiquen que hay pequeñitos. Sabemos que por Ah, ahí Your Lady. Pasó Geraldine conmigo. Si usted no se deja ver. Porque no se ha bañado. Y nombre puso y su usuario. Lo que pasa es que uno no sabe, yo por lo menos apenas ahorita me vine a dar cuenta que no estaba en imagen y él también estaba en silencio. Ah, No, pero ya quería, ya por no dejarse Como ver, ya antes, que dio cuando Lora. uno creo en estas herramientas tecnológicas, yo apenas vine a mirar que caí en cuenta que yo no me estaba mirando. Dije, no se puede ir sin mirar, no me está mirando. Yo sí sabía, pero no quiero que me vean. Sí, ella sabe, no es que ella sudando Lora que vea. no, pero pues, pues escuchando ahorita lo que usted dijo, eso, nosotros Ya me por di ejemplo, cuenta que pues no tienen le una damos mezcla. fuerza, no, nosotros no le damos fuerza el subtítulo, ni siquiera el análisis y reflexión, pues eso es por corregir, porque pues no sabíamos.
Y tampoco le anexamos las preguntas. Entonces eso sería por corregir. Empieza donde dice la secuencia didáctica denominada. Sí, eso estoy mirando que todo esto es un preámbulo acá. Sí, profe, está en la 6ª página. Por acá, No, Me pasé. son nuestros argumentos, por favor. No No, difamar. página nosotros, Ajá. ¿cuánto nos salió eso? Listo, aquí está. Yo podría decir que esta es el eje de la sistematización o el objeto de... Profe, perdón, usted lo que nos va a ir corrigiendo ahí nos lo envía otra vez para nosotros corregirlo. Ay, Bueno, sí, tocará. por favor. Gracias. Por eso es que te queremos tanto. Listo, entonces yo con esto ya espero que la secuencia didáctica aborde la exploración del medio, el cuidado y la protección de las plantas a través de una cultura ambiental sostenible, ¿cierto? Que promueva las habilidades del pensamiento crítico desde la exploración del entorno. Y ya sé que son 3 actividades, ¿sí? Ahora vamos a ver si cumplen con esos elementos. Bueno, aquí hay conocimientos previos o saberes previos. Aquí yo ya cuando leo conocimientos previos o saberes previos, o sea, el término correcto serían los saberes previos de los niños, ahí ya hay una postura conceptual, ¿sí? Ahí ya hay un referente conceptual. Para mí esto es un error conceptual. Bueno, ya la teoría de la práctica. Bueno, dejémoslo. Está haciendo todavía un preámbulo ahí. Cerca de la siembra. ¿Dónde está el objetivo de la secuencia? Arriba, profe, Está acá en- donde usted, lo que Ujú. usted señaló primero. Ese, Sí. no. Creo que... Sí, ahí arribita dice, tiene como objetivo incentivar a los niños y se menciona el lugar y el objetivo de la secuencia. Ujú. Listo. Entonces, pero sin embargo, miren que hay que, en algún sentido, y esta sí es una recomendación para todos, ustedes a veces no es que estén mal, ¿sí? Sino que a veces como que no tienen el orden de las ideas, un orden cronológico, por llamarlo así, de cada uno de los momentos. Entonces, lo obligan a uno a tener que devolverse a leer si está o no está, ¿sí? Y qué tan completo está. Entonces, eso fue lo que pasó aquí, ¿no? Porque me tuve que volver a mirar dónde estaba el objetivo. Entonces, si yo estoy hablando del objetivo y que este objetivo busca llevar esos conocimientos a la práctica de una vez, entonces el objetivo es tal y busca llevar a la práctica la comprensión que tiene el niño sobre las partes de la planta, no sé, ¿sí? Entonces, de una vez, eso también les permite, en cierto modo, una economía, ¿cómo sería? Una economía Mental. lingüística, ¿sí?
para la construcción, porque es que uno a veces dice, o sea, hay un montón de texto para una idea pequeñita, ¿sí? Y a veces es que llevo un montón y he escrito y he Es escrito que y he uno escrito. se enreda, profe, porque Es que- uno quiere decir mucho, pero entonces al final no dice nada. Ujú, y le da vueltas y al último A la misma. y lo peor de todo es que a lo último se quedan cortos, ¿sí? Ese es un problema que tenemos los pedagogos, de que somos muy carretudos. Profe, tengo una duda. Señora, La secuencia que hay que enviar en práctica, ¿se la enviamos a usted primero como director para que nos la revise? no sé qué les dijeron desde práctica. Que hay que anexar una secuencia a la secuencia didáctica que vamos a analizar. Sí. Hay que Mm, tener en cuenta que una secuencia es la que se va a analizar y la otra es la que ya organicen. Por ejemplo, en el caso de nosotros prácticamente vamos a enviar una secuencia nueva porque el otro fue alterno, entonces eso se va a reacomodar. Entonces, profe, para que tenga en cuenta eso, que una es la de bueno. análisis y la otra es la Bueno. que va a hacer. Por eso, entonces se la enviamos a usted. ¿Sí? Ay, Dios. Y después, profe, ¿y ese formato que tenemos es el formato que es? ¿O ese formato tiene cambio? ¿Se acuerda que usted la vez pasada nos dio la secuencia y dijo que eso tenía muchas cosas? Pues creo que siguen con los mismos formatos de secuencias, ¿no? Eso creo que no lo han cambiado este semestre. Ujú. Tiene un montón de cosas ahí, pues que a mí no me parecen, pero pues es el formato de secuencia. Bueno. Bueno, por ejemplo, aquí hay una crítica. Si estamos haciendo un análisis, ¿cierto? Esto llevó a cabo a que los niños analizaran y dieran a conocer su postura frente al cuidado de las plantas y del medio que los rodea. Por tal motivo, algunos de los estudiantes lograron reflexionar acerca de algunas acciones que conllevan a la afectación del medio ambiente. ¿Qué dijeron? Analizaron y ¿Cuál fue la reflexionaron. postura que ellos tuvieron? ¿Sí? ¿Cuáles serían las acciones que llevan a medir el mal ambiente? Entonces, aquí O sea, ahí debemos aquí mencionarlas, ¿sí? aquí hay unas palabras claves, ¿sí? Por ejemplo, espera que se me descuadró acá. Arriba, profe, analizar, ¿no? Sí, no, si no te las estoy marcando. Sí, ¿qué pasó? Sonó por allá como hubieran quebrado algo. No, yo que moví la silla. Bueno, entonces, por ejemplo, algunos de los estudiantes lograron reflexionar, ¿cierto? Sobre el medio que los rodea. ¿Qué dijeron esos estudiantes? ¿Sí? Entonces, que el medio es importante, ¿cierto? Me imagino que las plantas hay que cuidarlas, que a las plantas hay que echarles agüita. Esas son respuestas que generalmente dan los niños. Los ¿sí? plantas sirven para que dan oxígeno, decían ellos. Bueno, eso no está acá. ¿Sí? Uno esperaría, bueno, eso fue lo que respondieron los niños. Algunas acciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, ellos dijeron que las plantas producen oxígeno, que las plantas hay que cuidarlas. Entonces, si proponen o si hay unas acciones, me imagino que ellos dijeron que había que sacarlas al sol, de que había que echarles agüita, de que había que abonarlas, ¿sí? Esas son las listo. acciones que hay que llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, no lo dejemos a la imaginación del lector. ¿Sí? Como estamos ya contando los resultados de esa secuencia didáctica, hay que decir, pues, lo que hicieron, lo que ellos propusieron, lo que ellos manifestaron. Ahora, que todo esto conlleva, si no se les echa agüita, ¿qué pasa?
ellos respondieron, pues si no se le echa agüita, la plantica se muere y no produce oxígeno. Nos da calor. O nos da calor. Entonces, bueno, ¿y por qué ellos tienen esa concepción? Ahí es donde comienza el análisis. ¿Por qué ellos creen, cierto? O por qué al responder que si a la matica no se les echa agua, se mueren y no produce oxígeno? Entonces, mi análisis puede ser que ellos tienen la comprensión de que las plantas son seres vivos y que dentro de su proceso realizan la fotosíntesis, y dentro de ese proceso de la fotosíntesis generan el oxígeno necesario para la vida. Entonces, aquí hay una comprensión y hay un fortalecimiento y una puesta en práctica de una competencia transversal desde las ciencias naturales. Entonces, vean que estamos transversalizando otro aprendizaje. ¿Sí ven por qué es lo importante de lo transversal? Aquí salió la respuesta y el argumento de por qué están transversalizando ese aprendizaje. ¿Sí? Ahora, directamente también se trabajó algo de competencia comunicativa, porque estamos haciendo, aquí está el pensamiento crítico. Les permite a ellos comunicar lo que van analizando de lo que se va haciendo en la práctica. Vean, y si ustedes, y esto va para todos. También porque están aprendiendo. Exacto, pero si yo coloco aquí lo que respondieron los niños, y esos son argumentos que ellos tienen, aquí con esos argumentos que ellos me están dando, se está evidenciando esto. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico, ¿sí? Mientras que aquí, si yo leo esto, ¿cómo pues me no doy estamos cuenta? diciendo nada porque está abarcando de manera general, no estamos dando a conocer lo que los niños en realidad dijeron. Exacto, ¿sí? Entonces ahí yo como compruebo de que sí hay un desarrollo del pensamiento crítico. No, porque si no sé lo que dijeron ellos, hay que escribir como las evidencias, lo que se evidenció, lo que ellos dijeron. Lo que ellos dijeron, y también el punto de vista suyo con relación a las respuestas que dan los niños, si son erróneas, si son aproximadas, si es necesario, ¿cierto? Dentro de ese análisis, si es necesario fortalecer esos aprendizajes, ¿sí? O si se fortalecieron en las siguientes secuencias didácticas, porque pues también yo no conozco el desarrollo de la secuencia, entonces pues simplemente estoy sacando unas inferencias de la orientación, de lo que les estoy abordando, ¿sí? Aquí aparece otro de los elementos, esta es una de las categorías, ¿no? La exploración del entorno, que es la estrategia, creo también, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno. Por lo menos esto tan importante. Ahí también se debe plasmar qué es lo que ellos dijeron, claro, ¿cierto? O sea, ¿cuáles fueron las causas problemáticas que ellos dieron a conocer, que ellos veían y observaban tanto en la institución como por fuera, ¿cierto? Exacto, que ellos plantearon. correcto. Sí, entonces aquí la riqueza de los análisis de las secuencias didácticas es el nivel descriptivo que se tenga, ¿sí? Es importantísimo la descripción de todo lo ocurrido, de todo lo vivenciado en esa secuencia. Por eso yo siempre les critico cuando ustedes diligencian, y sigo molestando con eso, cuando llenan el formatico de la secuencia didáctica a nivel de reflexión, eso se debería llamar el análisis, de lo que escriben ahí, que todos los niños participaron, estuvieron muy interesados, el aprendizaje fue significativo. Vea que eso se necesita, o sea, si hiciera bien el ejercicio de realmente hacer el análisis, la reflexión, porque es que ahora viene el problema, eso ustedes ya lo hicieron, ¿sí? Para uno acordarse realmente qué fue lo que ellos dijeron, cómo lo manifestaron, ya ha pasado algún tiempo, ¿sí? Entonces ahí ya comienza, a pesar de haber vivido la experiencia, ¿sí? Nuestro cerebro comienza a borrar aspectos de ese momento, ¿sí?
Entonces nos toca volver a comenzar a pensar qué fue lo que hicieron, qué fue lo que dijeron, porque no todo, alguno de pronto por allá salió con algún apunte por ahí de esos bien novedosos que a veces le salen a uno, ¿sí? Que se salen de las masas. Y a veces lo deja uno presente, a veces no. Entonces son cositas que se pierden y que dan como riqueza a un análisis de una secuencia didáctica. Totalmente diferente a lo que hemos hecho durante todo el resto de la carrera al analizar una secuencia didáctica, al ser descriptivo, aquí es a profundidad. ¿Listo? Preguntas. Más o menos como ya entienden cómo es la finalidad del ejercicio. Sí, profe, por eso quería que lo revisara, porque pues así más o menos uno ya tiene una idea, porque pues, por ejemplo, para uno está bien, pero de pronto no es lo que usted esperaba. Sí, tal vez... Y para muchos, ¿quién está hablando? Y para muchos va a estar bien, ¿sí? Inclusive para profesores va a estar bien. Pero... Entonces sí faltaría la parte descriptiva de los niños, que es lo importante y lo que claro, en es lo realidad que le da la se riqueza está al trabajo. analizando. ¿Por qué no? Por eso yo les decía, a mí, con que me demuestren o hagan el ejercicio, con que hagan el ejercicio de una secuencia didáctica, ¿sí? Con que aprendan a hacer el análisis de una secuencia didáctica, de ahí en adelante ustedes siguen solitos, ¿sí? Yo les dije eso en una clase anterior, porque vean que ya por lo menos con esta explicación, yo espero que ese análisis que ustedes hagan ya por lo menos tengan unos ítems relacionados con ese nivel descriptivo ya mejoradito, y de ahí en adelante pues vendrán otras observaciones, pero ya créanme que después de que uno les hace el análisis o la revisión de una secuencia y ustedes comprenden cómo lo tienen que hacer, de ahí se van solos. Sí, ¿listo? Por eso yo le dije que si me podía corregir, porque pues todavía tenemos tiempo y pues aprovechar ese tiempito para poderlas corregir. Sí, no es tanto en estos análisis, yo por eso no les dejé el análisis de todas las secuencias, como decía ahí, del proyecto de aula, ¿cierto? Sino de la secuencia didáctica, porque yo comprendo que si uno quiere hacer el ejercicio bien, un análisis a fondo, una reflexión a fondo, es demoradito. Bueno. Chan, chan, chan. Profe, ahí está también lo de la reflexión, pero pues yo creo que eso sí, con más tiempito usted como que lo revisa, ¿cierto? Sí, listo. Está cerrado el micro. Ah, no, es que algunos tienen cerrados los micrófonos. Preguntas, dudas, inquietudes, me imagino que todas, muchas. Cuando uno empieza a escribir. Bueno, pero yo creo que ya con las claridades que hay, pueden avanzar bastante. Esté pendiente del celular, profesor. Sí, por favor. El jueves y el viernes voy a estar así. Pero por ahí con el jueguito ese que tiene. Mis tanquecitos. No he podido ni... Estoy trabajando más en la casa que en la universidad. Lo tienen bombardeado en esa casa, por eso no ha podido jugar. No, pues que la verdad me siento a las 9 de la mañana y son a veces la 1, 2 de la mañana y todavía estoy acá revisando trabajos, subiendo cosas. Nah, estoy trabajando más desde la casa. Muy triste. Ay, profe. Bueno, profe. Pues con eso no se le hace tan larga la cuarentena. Profe, me hace un favor. Que la calentura, dijo Yurlady. La cuarentena. Yurlady, véale a María. Esa María Di cada rato, mejor dicho. Y ahí tiene un sueño berraco. Puede escuchar. María Di. No, si no antojarlo a uno allá así ya acostada. Y todo. Profe Gustavo, Señora. ¿me puede hacer un favor y me regala ahorita un minuto, pero, o sea, usted y yo- A solas. Tú y yo solos. Me van desocupando la sala, por favor. Solo es un minutico, profe, pero solo los dos. Ay, solo los dos. Ujú. Me imagino este momento. Bye, bye. Chao, que estés muy bien. ¿Ya se van? Es que ¿por qué no iban rápido? Chao.
Bueno, chao. Que estén muy bien. Recuerde que eso quedó grabado, Carol. Sí, apenas estoy quitando la grabación. Sí. Profe, ¿Listo? ¿usted nos envía el link de todas estas grabaciones? ¿De la electiva también? Sí, ya Yes, el very video well, de la mondongo. lectiva ya terminó de renderizar. Ahora me toca comenzar a renderizar y yo creo que por ahí son las 12, por ahí a las 3 de la tarde. Les estoy Prenda la enviando el cámara, link. yo te quiero ver. Por ahí a las 3 les estoy enviando el link a Aquí Angie, le envío el estoy. link de las 2 clases y al ratico pues aparecerán publicadas también en la plataforma. Hola, Your Lady. Te he extrañado. Báñese. Me has dejado Hace mucho descansar. rato. Mentira, Sí, vea, la vez tiene pasada- moco en los ojos. La vez pasada me regañaron mucho, entonces esta vez no quise hablar, estaba contenta. Me parece bien. Ole. Y la güey. De verdad, quiere que le extraña mire la el güey. loro. No Ah. quiere que le mire el loro. La güey que no quiere oír que la miren. No, es que estoy como Se salvó del Diga regaño más Hakumen para rápido. que se le quite. no, he estado con